pues saludos bueno, mi nombre es Joaquín Fernández. Voy a realizar la presentación de lo que es el trabajo fin de máster que he preparado con la ayuda de mi director, Stephen James, y que trata sobre los servicios informativos de la televisión autonómica del Principado de Asturias ante la web 2.0 y lo que es el nuevo paradigma televisivo. Y bueno, lo primero que voy a hacer es centrar un poquito lo que es la televisión del Principado de Asturias, dos notas muy rápidas sobre qué es esta televisión, ¿no? La televisión autonómica de Asturias se creó en el año 2005, lo que es el ente autonómico, aunque sus emisiones no comenzarían hasta un año después, hasta el año 2006, junio del 2006. Actualmente sus servicios informativos están generando 3 espacios diarios, un informativo matinal, que se emite a las 8 de la mañana, el Noticias 1, que es el informativo del mediodía, que se emite a las 2 de la tarde, y el Noticias 2, que se emite a las 8:30. Hay otro informativo de noche, pero bueno, no lleva ni presentador y de hecho la cadena tampoco lo promociona. ¿Por qué tomo este caso de estudio sobre la televisión autonómica del Principado y en concreto sobre sus servicios informativos? Bien, pues porque esta pequeña cadena de esta pequeña comunidad autónoma y con un reducido presupuesto, pues está funcionando muy bien en términos de audiencia en lo que es la comunidad autónoma de Asturias. De hecho, bueno, esta es una nota de prensa enviada por el Gabinete de Comunicación de la Televisión en enero de este mismo año, o sea, justo el mes pasado, donde, bueno, pues comentan que la primera edición de los sábados, pues que fue el espacio de noticias más visto a mediodía durante el mes de enero y, bueno, vemos aquí unos datos de audiencia, un share de un 19,6%, que realmente llama la atención, ¿no? Esta tendencia ya se viene observando desde todo el año 2014. Y la televisión, además de emitir sus informativos y sus contenidos a través de la televisión digital, pues tiene una página web, un portal, ellos lo definen como portal, donde también se le da un espacio muy relevante a lo que es los espacios informativos, las noticias, ¿no? Dentro de ese portal, pues tiene un área o una sección de televisión a la carta, que, bueno, pues donde se alojan los distintos programas que se producen en la cadena o para la cadena y entre ellos, pues también esos servicios informativos. Desde los servicios informativos también se producen o se generan unos programas semanales, bueno, pues que tratan sobre economía o sobre el mundo del motor o sobre actualidad semanal, pero bueno, como el tiempo de que dispongo para hacer la presentación es muy reducido, pues bueno, no vamos a entrar a ellos. Desde los servicios informativos también se gestiona una cuenta en redes sociales, una cuenta en Twitter, @tpanoticias, que bueno, pues tiene 25.400 aproximadamente seguidores, lo cual, bueno, pues es una cifra, digamos, relevante, ¿no? Para lo que es la magnitud de esta comunidad autónoma de Asturias. De manera que la pregunta o la duda que a mí me surge es, bueno, bien, esta televisión, estos servicios informativos están funcionando muy bien en lo que es la televisión digital, pero a mí me gustaría profundizar, ¿no? Y saber cuál es la situación de TPA Noticias en el mundo digital. De manera que bueno, se plantea una hipótesis. Y la hipótesis que se plantea es, bueno, pues todos sabemos que la forma de consumir televisión está cambiando, que la televisión que tenemos ahora mismo pues no es la misma televisión que había hace unos años, luego lo veremos en el marco teórico, y la hipótesis que se plantea es, bueno, pues vamos a plantear que los servicios informativos de TPA se encuentran sumergidos en un proceso disruptivo que está cambiando la forma de consumir televisión, ¿no? Y vamos a estudiar si eso efectivamente es cierto y de qué manera, bueno, pues está afrontando la cadena autonómica ese cambio de paradigma. Para ello, bueno, pues dentro del desarrollo del trabajo, lo primero que hice fue desarrollar lo que es el marco teórico. Y dentro del marco teórico, bueno, pues se estudia lo que es la evolución de la televisión desde sus inicios, en lo que se ha dado en llamar la paleotelevisión, hasta la post-televisión, que es la situación que definen los comunicólogos actual, ¿no? El escenario de la post-televisión. ¿Y cuáles son esas características? ¿Qué características tiene la post-televisión? Bueno, pues el nuevo paradigma post-televisivo fundamentalmente surge de la mano de la digitalización y propone una nueva forma de crear, de producir, de transmitir
y de ver la información en los distintos contenidos televisivos, ¿no? Podríamos decir que esa audiencia fantástica que tiene la Televisión Autonómica de Asturias, que tiene los servicios informativos de la Televisión Autonómica de Asturias, es una audiencia que se da en lo que sería la televisión tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este escenario post-televisivo, ante este nuevo paradigma de digitalización, bueno, pues vamos a estudiar a ver cuál es su situación. Y bueno, pues tras realizar un estudio profundo sobre lo que es el marco teórico, que viene recogido en el TFM, la primera conclusión a la que llego es que el nuevo paradigma televisivo viene definido por estas, digamos, 5 variables que tenemos aquí, ¿no? El primero, que es la web 2.0, o sea, la televisión tradicional ha caído en la red y ya no se puede desprender de ella, y bueno, pues con lo que es el ecosistema digital de la web 2.0, pues todo lo que conlleva, ¿no? También se ha desarrollado con mucha fuerza lo que es el factor social de la televisión, pues fundamentalmente a través de las redes sociales, porque la gente habla en redes sociales de lo que le interesa y a los espectadores les interesa la televisión, con lo cual se comenta. También en el nuevo paradigma televisivo, las cadenas pues empiezan a desarrollar narrativas transmedia aprovechando los distintos soportes. Y también, y un aspecto muy importante, que es uno de los aspectos claves, yo creo que es el consumo de televisión online y a la carta por los nuevos espectadores que vienen cambiando los hábitos de consumo y que están representados por lo que se ha dado en llamar la generación Y, ¿no? De manera que en cada uno de estos aspectos, bueno, pues se ve primero lo que es el marco teórico definido. Luego estudié lo que es el estado del arte, un poco pues cómo están aplicándolo las distintas cadenas de televisión. A continuación, pues con desde este mismo prisma se ve o he estudiado lo que es la situación de TPA Noticias, pero bueno, pues finalmente poder ver el gap o la separación que tiene la cadena, los servicios informativos de la cadena asturiana respecto a la situación. Para analizar la web 2.0, dentro del trabajo de documentación, pues localicé un estudio muy interesante realizado por el señor Jesús Díaz Campo en el año 2014, o sea, muy reciente, para la Universidad de La Rioja, donde tomando como base una ficha metodológica del profesor Lluís Codina, que tiene 32 indicadores, mide o evalúa lo que es la situación de un medio de comunicación audiovisual de cara a lo que es la web 2.0, analizando pues estos parámetros que vemos aquí, lo que es la interacción, la publicación de contenidos, el registro de usuarios, el acceso a la información, la personalización del contenido, el empleo de herramientas de la web 2.0 y la presencia del medio en plataformas de la web 2.0. Este estudio del señor Díaz Campo estudiaba pues televisiones públicas y privadas, y dentro de las públicas pues analizaba la situación de varios canales autonómicos, entre los cuales no estaba la televisión del Principado de Asturias, con lo cual yo lo que he hecho ha sido ampliar, tomando como base esta misma ficha y estos mismos contenidos, pues ampliarlo para ver la situación de TPA, y como el estudio es muy reciente, porque la publicación, como vemos, es del año 2014, pues yo creo que ha sido una buena herramienta para ver la situación de TPA Noticias de cara a la web 2.0. De manera que si nos vamos, por ejemplo, a los parámetros que se midieron en cuanto a la interacción del medio de comunicación y el usuario, pues voy a entrar un poquito más en profundidad con este y luego ya no me pararé en tanto detalle porque son 32 y el tiempo pasa rápido, ¿no? Pues se valoraba la posibilidad de comunicar con el autor por parte de los usuarios de la web, o de contactar con la redacción, o permitir a los usuarios de la web pues comentar las noticias, algo que estamos muy acostumbrados a ver en los periódicos digitales, votarlas, comentar los blogs si es que los hubiera, o incluso en algunos casos hasta modificar el contenido, ¿no? Porque bueno, pues se construya una información a base de contribuciones de los espectadores o de los usuarios, y eso te permite, pues en un momento dado, pues modificar el contenido. Y bueno, vemos que en este primer parámetro, bueno, pues la televisión de Asturias, la verdad es que obtiene una puntuación
muy baja, ¿no? Es la que peor puntuación tiene de todas las autonómicas que venían en este estudio, pues que en concreto eran Canal Sur, TV3, Canal Sur Andalucía, TV3 de Cataluña, Telemadrid, Televisión de Galicia y la TPA. Así sucesivamente, pues continué analizando la situación de TPA con respecto a estos indicadores. En este caso es la publicación de contenidos creados por los usuarios, donde, bueno, pues vemos que Telemadrid permite que los usuarios pues publiquen textos escritos o fotografías o incluso publicar vídeos. Y, bueno, pues de esa manera vamos avanzando, posibilidad de registro del usuario también. Y entonces cada uno de estos parámetros, cada uno de estos indicadores, cuando obtenía un sí, digamos que sumaba un punto. Sumaba un punto para lo que sería aquí vemos el acceso a la información, para lo que sería la puntuación final, por un máximo de 32, que consistiría 32 puntos sobre 32, pues sería un 100%, digamos, perdón, de aproximación a la web 2.0, voy pasándolos, y al final pues se construye una tabla de resultados finales que tenemos aquí. Por ejemplo, vemos el caso de Telemadrid, que es el tercero de la fila, que tiene un total de 24 puntos sobre 32, con lo cual diríamos que tiene una aproximación hacia lo que es la web 2.0, un nivel de cumplimiento de un 75%, ¿no? A continuación, pues tendríamos a Canal Sur y a TV3 con un 56, la Televisión de Galicia pues con un 50 porque cumple 16 de esos 32 parámetros y la Televisión del Principado de Asturias pues bueno, pues se queda bastante corta, ¿no? Cuando digo televisión me estoy refiriendo a los servicios informativos de la televisión con un nivel de cumplimiento del 28,12%, con lo cual, bueno, pues creo que queda bastante claro que debería hacer un esfuerzo por aproximarse o mejorar su situación de la web en cuanto a lo que es la participación de los usuarios, ¿no? Que entonces, bueno, sabemos que es un aspecto muy importante. Otro apartado que también está cambiando la forma de consumir televisión en este escenario post-televisivo es lo que se llama el universo transmedia, ¿no? Transmedia, que consiste pues, en fragmentar un mensaje y utilizar varios canales para diseminarlo. La Televisión Autonómica de Asturias utiliza la cuenta de tweet para enviar a los espectadores hacia las noticias de la página web, pero eso no es exactamente una narrativa transmedia. Aunque sí es verdad que los servicios informativos no son el espacio más apropiado para realizar este tipo de narrativas, sí existen otros como retransmisiones o programas especiales que hacen, pues como puede ser el caso de los Premios Príncipe de Asturias, donde sí pueden utilizar estas herramientas de narrativas transmedia, pues como hizo por ejemplo Televisión Española en el caso de la serie Isabel, que daba información histórica a medida que iban pasando los capítulos, pues se me ocurre que lo puede hacer la Televisión Autonómica de Asturias, sus servicios informativos, pues en un caso, por ejemplo, de retransmisión de Premios Princesa de Asturias, ¿no? Donde pues estamos viendo la retransmisión en directo y además de participar con comentarios en lo que es la parte de televisión social, pues la televisión puede dar información pues a través de Facebook, a través de Twitter o a través de una aplicación específica sobre perfiles, biografías, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo donde se puede trabajar esa parte de narrativas transmedia, ¿no? Bueno, la televisión social, pues la verdad es que el nivel de utilización de televisión social en los servicios informativos es bastante limitado en las cadenas nacionales. Sí encontré una utilización en el noticiero Univisión de América, donde, bueno, pues utilizan el hashtag Lunes Social para que la gente participe sobre temas de sociedad y luego esos comentarios, lanzan una pregunta y luego esos comentarios son utilizados en el informativo y, bueno, pues puede ser un caso de ejemplo que podría utilizar precisamente la televisión del Principado de Asturias, ¿no? Y la televisión a la carta y online, que como digo es uno de los aspectos más importantes en cuanto a lo que es el cambio del paradigma televisivo, porque las nuevas tecnologías permiten que los espectadores accedan a un número limitado de canales y esos contenidos los pueden consumir y de hecho demandan su consumo cuando, dónde y como ellos consideren. Con lo cual el prime time se diluye y pasamos a una situación de my time, ¿no? Donde los espectadores consumen o quieren consumir el programa que quieren en el momento que quieren. Porque además el vídeo, la señal audiovisual está presente tanto en las televisiones conectadas como en los PCs, como en los tablets, con los móviles, de manera que se disemina por muchos dispositivos. Televisiones autonómicas conscientes de esta situación pues desarrollan aplicaciones específicas para iPad y para tablets que aproximan lo que es la televisión a la carta a los espectadores. De hecho, en el caso de la Televisión Autonómica de Asturias, analizando el tráfico de su página web, el 41% del origen del tráfico venía de este tipo de dispositivos. Y, bueno, aquí comentar que la verdad es que cuando
analicé lo que es la aplicación ellos que tienen para smartphone, esta aplicación no permite acceder a los contenidos del visor a la carta, ¿no? Bueno, pues es una cosa que deberían cuidar. Y todo esto viene, por supuesto, marcado por los nuevos espectadores, ¿no? Lo que yo llamo la audiencia extendida, ¿no? La generación Y que veremos a continuación. Vemos en el cuadro que los menores de 25 años, la pregunta que se formula es si disfrutarían viendo el contenido televisivo en un PC, y para un 80% de los menores de 25 años la respuesta es positiva, ¿no? Y esto va bajando a medida que va aumentando la edad. Pero un 53% disfrutaría también de contenido de televisión en un móvil para menores de 25 años. De manera que estas generaciones jóvenes demandan el consumo de contenidos audiovisuales. Es en distintos soportes. Es la generación Y. Estos jóvenes adultos, jóvenes que ya son adultos, nacidos a partir del año 95 y que, bueno, con esas edades comprendidas entre 18 y 34 años, ya en el año 2008 constituían la mayor audiencia audiovisual en Internet en términos de tiempo dedicado al visionado de contenidos. Esta generación Y, también llamados millennials, pues consumen televisión online un 34%, bajo demanda un 10%, a través de dispositivos de videograbación un 15%, lo cual, bueno, pues es un aspecto a tener muy, muy, muy en cuenta, precisamente por lo que comentábamos del paso del prime time al main time. Y dentro de este grupo se localiza una tendencia creciente de personas que son, digamos, usuarios de cero televisión, que sí consumen audiovisual, sí consumen contenidos audiovisuales, pero lo realizan a través de ordenador o dispositivos móviles, ¿no? Son hogares donde ya no existe la televisión. Y es una tendencia al alza en los Estados Unidos. Yo además conozco algún caso aquí en Asturias y bueno, pues han pasado de 2 a 5 millones entre 2007 y 2013, con lo cual eso quiere decir que los medios de comunicación, que un canal autonómico de televisión, como es el caso de la televisión del Principado de Asturias, debe tener cada vez más en cuenta esta audiencia extendida que no está presente en la TDT, sino que está presente a través de los canales de Internet. Aquí vemos la situación por edades de la audiencia de TPA, de los visitantes a la página web de TPA, y vemos que las franjas más jóvenes, entre 18 y 45 años, suponen un porcentaje muy importante en comparación con los mayores de 65 o mayores de 45, 55, 65, que es justo lo opuesto de la audiencia que tienen en la televisión digital. Con lo cual, si comparamos estos dos datos, vemos cómo en la barra roja tenemos lo que sería la audiencia web por edades y la barra azul sería lo que es la audiencia TDT por edades, y vemos que entre los 18 y los 44 años se acumula una audiencia muy importante en la web, a la cual pues hay que tener en cuenta en términos de lo que es el consumo de televisión a la carta, televisión online. Esta audiencia está presente en las redes sociales, es un aspecto muy, muy a tener en cuenta. Según el señor Vaca Verdalles, que es el presidente de Barlovento Comunicación, los retos para la medición de las audiencias ante este nuevo paradigma serían la medición del consumo fuera del hogar, la medición del consumo de los invitados del hogar, la medición del consumo en diferido, muy importante, conjugar la medición de la audiencia de televisión tradicional con Internet, más todos los nuevos dispositivos y, bueno, pues finalmente recomiendo alcanzar patrones semejantes al mercado de Estados Unidos, ¿no? De manera que el nuevo mercado televisivo audiovisual necesita información integral sobre la audiencia. Esa información integral que pueda poner en relación todas las modalidades de visionado que están apareciendo junto a todos los soportes tecnológicos disponibles. Conclusiones del trabajo. Respecto a la web 2.0, pues ya hemos comentado que la situación de TPA es la más baja de las autonómicas estudiadas, que tiene que realizar un esfuerzo por fomentar la conversación y permitir la participación de sus espectadores en el site, sumar esos espectadores y usuarios como generadores de contenido, porque esto es una motivación muy importante para la audiencia y fomenta el sentimiento de comunidad y acerca la televisión a la sociedad en unos momentos en los que estamos donde se está cuestionando tanto el gasto de recursos públicos en televisiones autonómicas. Y respecto a la presencia en redes sociales que no tiene este canal, en Facebook, pues comentar que la presencia en Facebook no es una opción sino una obligación, ya que aquí es en esta red donde se concentra la mayoría de usuarios de la web y es un elemento clave en la estrategia de aproximación hacia la nueva audiencia. Con respecto a los nuevos espectadores, pues tener en cuenta que la primera pantalla para muchos ciudadanos está en su teléfono móvil, está en el tablet, está en el laptop, viaja con ellos a todas partes, demandan acceso móvil, son prescriptores de los contenidos a través de las redes sociales, de los foros, de los blogs, y esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, es un importante sector de la población y hay que tener en cuenta sus hábitos y sus costumbres en este sentido, ¿no?
Y de la misma manera pues, que se miden las audiencias en la TDT pues, y se tienen en cuenta a la hora de ajustar los contenidos, también es importante que se comiencen a medir las audiencias que tienen o tienen online y se tengan en cuenta. Por lo tanto, TPA pues, debería profundizar en el conocimiento de los usuarios de la página web, de sus contenidos a la carta, hacer una investigación de mercado que les permita la toma de decisiones para obtener información sobre los usos, las actitudes, etcétera, etcétera, de estos nuevos espectadores. En cuanto a la televisión online y a la carta, pues lo comentado, hay que mejorar, tiene que mejorar la accesibilidad desde soportes como tablets, como smartphones, como Smart TV. Tiene que desarrollar la televisión híbrida, que es un aspecto que empieza a coger mucha presencia. Hasta ahora venía siendo televisión española la que había habilitado el botón rojo, pero yo he detectado que últimamente La Sexta, por ejemplo, empieza a hacer emisiones en pruebas y, bueno, yo creo que sería interesante que pudieran aprovechar la oportunidad. Y, por supuesto, una cosa que no están haciendo es promocionar los contenidos online en la primera pantalla, desarrollar una estrategia de marketing en ese sentido. Bueno, ya hemos comentado las narrativas transmedia, la oportunidad que pueden surgir en los eventos especiales, implementar una estrategia, porque es que no tienen una estrategia desarrollada. Con respecto a la televisión social, pues exactamente lo mismo, medir la audiencia social, fundamental, para obtener ese feedback que te da la audiencia y que te va a ayudar a tomar decisiones. Conclusión. Pues los servicios informativos, efectivamente, de TPA se encuentran en un proceso disruptivo en cuanto a lo que es el consumo y, por supuesto, la producción, pero bueno, igual que toda la televisión en su conjunto. Digamos que no es que hayamos descubierto nada nuevo, pero sí hemos detectado síntomas claros dentro de la televisión autonómica de Asturias de que ese proceso también está afectando. Es como decir, oye, que el cambio climático está llegando a tu ciudad, entonces tenlo en cuenta, y eso lo deberían tener en cuenta los responsables de los contenidos. Y finalmente, pues comentar que este estudio pues, nos ha aproximado a lo que es la situación de los servicios informativos de TPA ante la web 2.0 y el nuevo paradigma televisivo, y que yo creo que se puede tomar como punto de partida pues, para la elaboración posterior de un plan de acción para la convergencia de RTPA con la sociedad digital. Y bueno, y eso es todo. Y nada, simplemente, bueno, me he ido un poquito de tiempo, pero es que la verdad es que 15 minutos dan para muy poco y el tema daba por mucho. Así que nada más, agradecerles su atención y bueno, aquí me tienen para lo que quieran. Muchas gracias.